Queridos hermanos, bienvenidos a esta primera sesión del curso sobre el Evangelio según San Mateo. Un Evangelio hermoso, desafiante, interesante, pero un Evangelio que también provoca algunas dificultades. Toda la historia de la Iglesia fue el Evangelio preferido por los cristianos. Por eso mismo está en el primer lugar del canon bíblico. Es la puerta que abre el sentido del Nuevo Testamento. Es el Evangelio en el cual se reconocían los grandes valores de la fe. Se valoraba su aspecto catequético, su orden, su claridad, la centralidad conferida a Pedro. Pero hoy día, más bien, la cosa es distinta. No se valora tanto porque está claro que ya no es el Evangelio escrito por el apóstol Mateo, porque anteriormente se consideraba que era el único escrito evangélico de los sinópticos que pertenecía a un apóstol. También se le critica su moralismo. Todo termina en una cuestión ética. Y de alguna manera la ética nos es difícil hoy día. Algunos tenemos la impresión de que de repente se insiste demasiado en lo ético, otros tienen la impresión de que se insiste demasiado poco. Mateo nos plantea el problema del nexo entre la ética y la fe, que es un tema muy interesante, y cómo plantear correctamente los problemas éticos. Y finalmente el Evangelio de San Mateo tiene un estilo catequético, un estilo simple, un estilo ordenado, un estilo que resuelve los grandes problemas que les plantean los textos de Marcos y de Lucas. Los resuelve, les da una nueva presencia, les da una nueva forma de entenderlo más simple, más apropiado al pueblo cristiano. ¿Cómo enfrentar la catequesis hoy día y la transmisión de la fe? Es otro desafío fundamental. En ese sentido, Mateo, el evangelio más tradicionalmente valorado, hoy día no tanto, hoy día se valora más a San Marcos en general, es un evangelio que nos va a plantear dos problemas muy de fondo: el problema de la ética y el problema de la catequesis, de la transmisión de la fe. Sobre este telón de fondo, quiero invitarlos a la aventura de leer el Evangelio con ojos nuevos, de leerlo con una mirada atenta que nos permita reconocer la originalidad de San Mateo, dejarnos desafiar por las diferencias entre San Mateo y nuestras percepciones de las cosas, y reconocer lo mejor que está en él, incluso lo más novedoso que está en él, como una de las novedades que Dios nos quiere dar hoy día. En esta primera sesión vamos a trabajar algunos aspectos introductorios, algunos aspectos que nos permitan entrar en una mirada global del Evangelio para comenzar a leerlo detalladamente de la próxima sesión. Incluso nos permite dejar un espacio de tiempo para que ustedes preparen la sesión siguiente leyendo los primeros capítulos del Evangelio de San Mateo. Partamos por los datos básicos, que son a veces datos de la curiosidad de las personas cuando se acercan al Evangelio. Primero, ¿quién es el autor del Evangelio? El autor podemos decir que es un judío cristiano, es decir, un cristiano proveniente del judaísmo, un cristiano que usa la lengua griega, por lo tanto probablemente que no viva en Palestina, sino que se ha acostumbrado a hablar el griego, pero es un judío y un judeo cristiano. Es un evangelio que de alguna manera nos muestra una persona que ha tenido una formación en una escuela rabínica. Es decir, de todos los evangelistas, es el que mejor sabe referirse al Antiguo Testamento, el que mejor sabe citarlo, el que conoce las experiencias de análisis más técnico, por decirlo así, del texto del Evangelio. El evangelista Mateo tiene formación académica en el conocimiento de la Biblia. ¿Ese autor es el evangelista apóstol San Mateo o no? Hoy día tiende a primar la respuesta negativa. La respuesta negativa se apoya en dos principios fundamentales. La primera idea, que el autor no escribe de sus recuerdos personales, como escribiría un apóstol, sino que toma como base fundamental, como escrito ordenador de su trabajo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de un hombre que no fue apóstol, que no fue discípulo de Jesús en su vida. ¿Cómo es posible que el que acompañó a Jesús en toda su vida esté tomando como hilo conductor de su relato
el trabajo de alguien que no lo conoció al Señor Jesús. Y lo segundo argumento, que es más serio también, es que el evangelista es un hombre que maneja el griego a la perfección. Es decir, un hombre alimentado, nacido, criado, formado en lengua griega. Y el apóstol Mateo, pescador, campesino de la Galilea, ciertamente es un hombre que no conocería el griego de esa manera. Esto respecto al autor. En cuanto a la fecha en que se escribe el libro del Evangelio, se suele decir que hay dos extremos que de alguna manera hay que tener presentes. El Evangelio de San Mateo se escribe después de la ruina del Templo de Jerusalén, es decir, después del año 70. El evangelista conoce la ruina del templo y de alguna manera conoce también el judaísmo que se ha ido fortaleciendo después de la ruina del Templo de Jerusalén. Con la ruina del templo pierden todo su poder los saduceos, quedan totalmente descalificados, y los fariseos toman la conducción del pueblo de Israel. Y los fariseos definen una serie de comportamientos que a San Mateo le van a molestar, porque de alguna manera son demasiado cercanos en la experiencia que San Mateo tiene de la iglesia. Le van a molestar y se va a entrar en conflicto con un judaísmo reformulado después de la destrucción del templo. Es decir, eso nos sitúa hacia el año 80, el año 90. Quizás por esos rangos hay que situar el Evangelio de San Mateo, según San Mateo. La fecha tope, por el otro lado, es el año 100, porque el obispo de Antioquía, Ignacio de Antioquía, conoce el Evangelio según San Mateo, lo conoce y lo cita. E Ignacio muere el año 107. Por lo tanto, San Mateo tendría que haber escrito de todas maneras antes del 100. Después del 70 o del 80 y antes del 100. Esas son las fechas extremas. Normalmente se suele decir 75, 85, 80, 90, en ese rango de época. Tercera pregunta fundamental de estas introductorias es ¿dónde fue escrito el Evangelio? El Evangelio aparentemente fue escrito en una comunidad judeocristiana de lengua griega. Y eso se ve muy bien representado en la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía es una ciudad que tiene una gran comunidad judía antigua, una comunidad judía próspera, una comunidad judía que nunca ha sido perseguida, que habitualmente le ha ido bien. Y una comunidad judía donde el Evangelio prendió fuertemente. Cuando la muerte de Esteban, el primer mártir, se dispersan los cristianos por los territorios vecinos, llegan cristianos a Antioquía. Y en Antioquía, nos cuentan Hechos de los Apóstoles, por primera vez reciben dentro de la fe a no judíos, es decir, lo que solemos llamar paganos cristianos, cristianos provenientes del paganismo. Y recibiendo a no judíos, la comunidad cristiana comienza a adquirir una identidad propia. Y esa identidad propia hace que en Antioquía, nos va a decir el libro Hechos de los Apóstoles, por primera vez a los cristianos se les dé el nombre de cristianos. Es decir, tienen identidad frente al pueblo judío, al punto que pueden llamarse con un nombre nuevo, el nombre de cristianos. Antioquía es un lugar posible. Es un lugar posible porque se dan las condiciones normales para entender este evangelio. Este evangelio de la ciudad de Antioquía, está situada en la parte sur de Turquía actual, en la colita de Turquía que baja hacia el sur, por el fondo del Mediterráneo, cerca del Líbano. Es en el final donde se hace la curvita entre Palestina y Turquía actual. Ahí está situada la ciudad de Antioquía. Probablemente de ahí, sin entrar en muchos debates, se puede situar el Evangelio de Mateo. Pero más allá del lugar físico, interesa mucho saber cómo era la comunidad de San Mateo. La comunidad de San Mateo la podemos caracterizarla con algunos rasgos. En primer lugar, es una comunidad de judeocristianos. Es una comunidad básicamente de cristianos provenientes del judaísmo. Por lo tanto, con la mentalidad judaica, con las preocupaciones judaicas, con el lenguaje judaico. El lenguaje de Mateo es un lenguaje netamente judeo-cristiano. Es decir, de cristianos que han recibido la herencia de una manera de entender la fe
que viene del judaísmo. Iba a hablar del reino de los cielos, iba a hablar de los hijos del reino, iba a hablar del banquete celestial, iba a hablar de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, iba a hablar de muchos lenguajes que son propios del judeocristianismo. Incluso va a hablar insistentemente sobre el juicio. Iba a tener una expresión que de repente llama la atención, el rechinar de dientes. El temor y el rechinar de dientes. Son expresiones típicas de San Mateo que vienen de un lenguaje judeo-cristiano. Es judeo-cristiano, pero es de un horizonte universalista. Es decir, el Evangelio de San Mateo no se embarca en la defensa de la condición de judeo-cristiano, sino que es un Evangelio abierto a la misión universal. Es verdad que en el Evangelio de San Mateo se insiste en que Jesús vino a salvar a Israel y no a las demás naciones. El resucitado al final del Evangelio, en el capítulo 28, les confiere la misión de predicar el Evangelio al mundo entero y hacer discípulos al mundo entero. Es decir, son judeocristianos y cada uno de nosotros tiene una mentalidad y no puede sacársela de la cabeza, pero abiertos, intencionalmente abiertos a los paganos cristianos, deseosos de acoger a los que vienen del paganismo, deseosos de darles espacio y por lo tanto de no enfrascarse en las querellas políticas específicas del judeocristianismo. El judeocristianismo peleó muchas cosas que no están en San Mateo. San Mateo tiene este horizonte universal. Es bonito porque hay una tensión entre el horizonte intelectual de Mateo, que es judeocristiano, y la necesidad de la fe, que lo urge a abrirse más allá de sus experiencias culturales y lanzarse a la aventura de acoger a aquellos que parecen estar muy lejos de la fe, porque están lejos de nuestra tradición cultural. Es un desafío eclesial para el día de hoy también. El Papa Francisco nos habla de la iglesia en salida, de alguna manera nos mete en esta tensión que es muy característica del Evangelio de San Mateo. Y un tercer rasgo que podemos caracterizar en la comunidad de San Mateo es que es una comunidad urbana, no rural. Es una comunidad de una gran ciudad y una gran ciudad rica. Jesús actuó en Galilea, una zona marginal dentro de Israel, llena de pequeñas aldeas, y el Señor se movía en las aldeas de Galilea. Mateo se mueve en una gran ciudad. Y uno de los rasgos característicos de la gran ciudad es que la plata es abundante. Las cifras de San Mateo son enormes, enormemente grandes. La gente podría andar con monedas de oro y de plata. San Marcos habla de plata y de cobre. Las de oro valen mucho más. Mateo, cuando quiere hablar de dones, habla de talentos. Y talentos son 30 kilos de oro o de plata. No es que exista una moneda de 30 kilos, de 30 y tantos kilos, 32, 34, sino que es una cifra, como uno habla de 1 millón. No hay una moneda de 1 millón, pero uno va a hablar de 1 millón de pesos. En cambio, Lucas habla de las minas. Las minas es una moneda pequeña. Las minas es una moneda, hay que tener muchas minas para juntar un talento. Y en ese sentido, el lenguaje de San Mateo es el lenguaje de un mundo urbano en el cual hay abundancia económica. Y por lo mismo de una comunidad cristiana que no está siendo perseguida. Cuando uno no es perseguido, económicamente le va bien, lo aplauden, se corre un peligro fundamental, el peligro de instalarse, el peligro de que la fe pierde pasión, pierde entusiasmo. Y la comunidad de Mateo es una comunidad que el evangelista califica de poca fe, de una fe que se ha enfriado, de una fe que está en dificultades, de una fe que no logra impregnar plenamente la vida de los creyentes. Y de ahí, me parece a mí, personalmente, la insistencia de Mateo en lo ético. Ustedes, si quieren ser buenos cristianos, tienen que vivir según la norma del Evangelio. Y no pueden vivir laxamente, relajadamente, acomodadamente, ricamente, con poca fe, con pocas convicciones. Esto como presentación general del Evangelio. Un autor, una fecha, un lugar y un estilo de comunidad. Podemos compararlo con el estilo de comunidad de nuestras comunidades. Y quizás encontraremos que hay mucho parecido entre la iglesia chilena actual o la iglesia general, universal actual, y la realidad de San Mateo.
Un segundo temita que quiero plantearles en esta primera sesión es que una obra literaria como es el Evangelio de San Mateo, según San Mateo, es una obra que tiene una estructura literaria, está ordenada. Es como cuando uno quiere revisar un libro, revisa en el índice cuáles son los capítulos, qué temas trata, qué temas plantea. San Mateo tiene un orden, es evidente, pero no es tan claro. O dicho de otra manera, tiene diversos órdenes que se sobreponen el uno con el otro. Y los diversos planteamientos que hay entre los autores bíblicos, de estudios bíblicos, hay dos planteamientos que me parecen los fundamentales, que quiero sugerírselos de alguna manera y que nos pueden orientar en este trabajo de conocer mejor a San Mateo. El primero es el que dice el Evangelio de San Mateo está ordenado en 5 grandes libros. 5 libros que tienen una parte narrativa que prepara un discurso. 5 libros que tienen una narración y un discurso consistente. La cosa es muy bonita porque de alguna manera alude al Pentateuco, pero tiene una falencia fundamental. No siempre las narraciones calzan bien con los discursos y sobre todo el Evangelio de la infancia y la pasión, resurrección del Señor quedan como prólogo y epílogo, quedan fuera de la obra fundamental. Y eso da la impresión de que no es aceptable en plenitud. El evangelista construye una obra que ciertamente a 5 discursos les da un rol fundamental, un rol prioritario, y vale la pena conocerlos. El primero de ellos es el Sermón de la Montaña, el espíritu del reino. ¿Qué trae Jesús como novedad? Capítulos 5 al 7. El segundo discurso es el discurso de misión, capítulo 10. Los discípulos enviados a misionar, enviados a comunicar aquello que ellos han conocido en el discurso del Sermón de la Montaña, enviados a hacer presencia de la novedad de Jesús. Pero en el trabajo de hacer presente, ese es el capítulo 10, el Evangelio, el discurso de la misión. Anunciando el Evangelio, a los discípulos se les plantea problemas que no estaban conscientes de la comunidad de Mateo. El Evangelio sufre dificultad, sufre conflicto, sufre rechazo, no es acogido con facilidad. El Evangelio queda un poco como oculto. Y en ese sentido el evangelista pone en el capítulo 13 el discurso de las parábolas. Un discurso que es una reflexión sobre la condición parabólica del Evangelio. El Evangelio no se entiende en un primer discurso, no se entiende en una primera mirada, no se entiende ante una primera lectura. Hay que penetrar más hondo, condición parabólica del Evangelio. Hemos escuchado el Sermón de la Montaña, hemos sido enviados a misión, hemos hecho la experiencia de que el Evangelio es difícil de entender. Pero para entender bien el Evangelio, tenemos que vivirlo en comunidad. Y viene el hermosísimo capítulo 18 del discurso de comunidad. ¿Qué es la comunidad cristiana? Una comunidad donde hay que acoger a los débiles, donde hay que aprender a saber que cada uno de nosotros es un pecador perdonado. Como pecador perdonado tiene que ser capaz de tener compasión de sus hermanos, tener compasión de los otros miembros de la comunidad. Y finalmente, los capítulos 24 y 25, el discurso escatológico. La historia entera está puesta en manos del Señor, y puesta en manos del Señor, la historia entera va a ser juzgada por Jesús como Rey del universo. Y por lo tanto estemos tranquilos. Estemos tranquilos porque al final la palabra de Jesús será la palabra definitiva, será la palabra que triunfe, será la palabra que nos regale la vida plena. 5 discursos que son armaditos: escuchar el Evangelio, anunciarlo, experimentar las dificultades, integrarse en la comunidad para entender y acoger bien el Evangelio, sabiendo que toda la historia está en las manos del Señor. Cada uno de estos discursos, el evangelista lo sitúa al final del discurso un texto de importancia ética fundamental. El primer discurso, el Sermón de la Montaña, termina con un texto ético que todos conocemos. Quien no construye su casa sobre roca sino sobre arena, cuando venga el conflicto, la casa se derrumbará. Y la pregunta fundamental del que está tan entusiasmado con el Sermón de la Montaña es: ¿estás construyendo tu casa sobre roca o sobre arena? ¿Estás excavando en ti para hacerle cimiento a tu casa o estás construyendo rápidamente sobre la arena?
con mucha facilidad y te derrumbarás cuando venga el primer problema o la primera misión que te corresponda. Dejo de lado los demás discursos y el último, el quinto, el sermón escatológico, termina con otro texto que todos conocemos. Al final de los tiempos vendrá Jesús, separará cabritos de ovejas, pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda, y uno les dirá, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es decir, me reconociste en el hermano. Porque esa es la prueba fundamental de la fe para San Mateo. ¿Soy capaz de reconocer a Jesús presente en el hermano necesitado o no? Porque si lo he reconocido, estaré en la salvación del Señor. Si no lo he reconocido, me quedaré al margen de ella. El texto lo conocemos muy bien, no hace falta insistir más en él. Este es el primer esquema que se suele manejar para presentar la estructura de San Mateo. Yo creo que no es una estructura fundamental para el Evangelio, porque deja fuera sobre todo el relato de la pasión-resurrección. Pero obviamente los 5 discursos son fundamentales, los 5 discursos son estructurantes, los 5 discursos son fundamentales para entender la lógica del desarrollo del Evangelio de San Mateo. La segunda propuesta es una propuesta que nos dice que hay que buscar una estructura parecida al Evangelio de San Marcos. Si el Evangelio según San Marcos es la fuente fundamental de San Mateo, la estructura de San Marcos está también en San Mateo. ¿Y cuál es la estructura de San Marcos? Una estructura muy simple, en 2 secciones. Antes de la confesión de Pedro, la pregunta por la verdadera identidad de Jesús, y después de la confesión de Pedro, la pregunta por la verdadera identidad del Mesías. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo es posible que Jesús vaya a ir a la cruz? ¿Es el Mesías? Responde la primera parte. Es el Mesías sufriente que muere en cruz y por eso nos obtiene la salvación, dirá la segunda parte. Esas 2 secciones de alguna manera las podemos reconocer en San Mateo, que en los primeros capítulos ordena muy claramente a San Marcos, pero posteriormente no lo ordena más, lo deja simplemente del capítulo 14, versículo 1, lo deja sin ordenarlo más profundamente. La primera parte encontramos un orden de San Mateo que es extraordinariamente interesante, los capítulos 4 a 14. 4:17 a 14:1. Primero parte Jesús actuando. Jesús comenzó a predicar el reino. Y cuando comienza a predicar el reino, el evangelista Mateo arma una primera sección. Jesús es presentado como aquel que llama a los discípulos, los relatos vocacionales. Luego, frente a ellos se presenta, dicen los técnicos, como el Mesías docens y sanans, el Mesías que enseña y que sana, el Mesías que nos forma con la palabra del Evangelio y que nos sana de nuestras faltas, y nos sana de nuestros dolores y nuestras enfermedades. El Mesías que enseña y que sana es presentado enseñando en el capítulo 5 a 7, Sermón de la Montaña, sanando los capítulos 8 y 9 con una serie de 10 milagros. Luego estos discípulos son nuevamente enfrentados a un texto global que nos habla del Mesías que enseña y que sana, así como estaba dicho después del relato vocacional, y los que han sido llamados, una vez que han conocido al Señor Jesús enseñando y sanando, son enviados en misión, son enviados a predicar y a sanar. Y viene el gran discurso de misión del capítulo 10. Y después de haber sido enviados a la misión, el evangelista nos plantea una última reflexión. La misión no es nada fácil. La misión provoca conflictos. La misión provoca conflictos en uno mismo. La misión provoca conflictos con los demás. La misión está contrastada con la dificultad. Y contrastada con la dificultad, la misión nos pone ante una pregunta. ¿Cómo es posible que el evangelio se haga presente de manera tan oculta, de manera tan discreta, de manera tan parabólica, de manera tan escondida, de una forma que no es impositiva, sino de una forma que es suave, que necesita ser interpretada por el que lo escucha, una forma de presentarse que respeta la libertad humana? Con eso terminamos el capítulo 13, discurso de las parábolas, y luego de ahí el 14:1 en adelante sigue estrictamente a San Marcos.
por lo tanto no hay que insistir mayormente en las novedades de San Mateo. Pero en 14.1 nos encontramos con la conclusión final de la dificultad de la misión, la muerte de Juan el Bautista. El precursor, por anunciar el Evangelio de Jesús, va a morir degollado. ¿Qué se pueden esperar los discípulos? Sino lo mismo. Bien, estamos en el tiempo. Esto valga como presentación global del Evangelio de San Mateo, para que puedan comenzar a echarle una lectura, por lo menos de los 2 primeros capítulos, para la vez próxima. Los 2 de los 4 primeros capítulos. El Evangelio es este Evangelio de un autor judeo-cristiano que nos escribe poco después de la ruina del templo a una comunidad de una ciudad muy grande, una comunidad de una ciudad donde la fe está en decadencia, ha perdido su vitalidad interior, en parte como nuestras comunidades. Y luego le describe con un discurso montado en torno a 5 grandes discursos, un texto montado en torno a 5 grandes discursos, y un texto también que recoge la expresión de San Marcos. Hay que aprender a conocer al Señor para luego enfrentarse al camino de la cruz. Gracias por la presencia, por la atención. Nos reencontramos la próxima vez para comenzar a trabajar los primeros bloques del Evangelio de San Mateo, según San Mateo. Ustedes en los apuntes que tendrán disponibles encontrarán mucho más material para complementar y fundamentar lo que les he planteado hoy día. Muchas gracias.